Vamos a buscar nuestras Biblias en Santiago y esto creo que va a ser el último sermón en el capítulo 1 de Santiago, porque francamente ya nosotros hemos hecho Santiago. Santiago es una epístola que ya hemos estudiado, sí ha sido ya más de 3 años, pero es una epístola que hemos ya estudiado. Mi intención con Santiago no era de llegar hasta al final del capítulo, francamente era simplemente de hacer por lo menos unos 5 o 6 sermones en Santiago. Pero creo que ha sido de buen beneficio el continuar el capítulo completo porque la epístola nos habla de realidades prácticas en la vida cristiana. Y yo creo que eso es algo que a veces a nosotros se nos pierde mucho en nuestra vida como creyentes. A veces desconectamos esa profesión de fe con nuestra práctica diaria. Y Santiago es bien directo y bien propio estudiarlo, especialmente durante este tiempo de caos, de supuestas pandemias y todo eso. Y cuando digo supuestas pandemias es en el sentido como lo toma el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos que creo que han añadido gasolina al fuego en vez de ayudar verdaderamente al ciudadano. En tiempos como este, son tiempos en donde nuestra práctica es retada, donde nuestra práctica es verdaderamente puesta al examen, es puesta en el crisol, en donde verdaderamente nuestra fe es probada con el propósito de ser purificada, con el propósito de que nosotros crezcamos. Dios no nos pone a nosotros en medio de las circunstancias que puedan ser de punto de vista de nosotros, que puedan ser malas, solamente por hacerlo. Él lo hace con un propósito y el propósito es que nuestra fe sea refinada, que las impurezas que hay en nuestra vida cristiana sean quitadas. Y yo creo que Santiago nos habla a ese tema y lo presenta de una manera concisa, de una manera clara y fácil de entender. Santiago no nos está presentando una teología sistemática. Él no nos está presentando a nosotros un libro de 1000 páginas que nos está tratando de explicar cada detalle diminutivo. Más bien Santiago, como un pastor, está tratando de enseñarle a estos hermanos una vida que esté sincronizada entre práctica y profesión. Práctica y profesión. Que las dos cosas tienen que estar en armonía, que las dos cosas tienen que estar sincronizadas. Y Santiago hace un excelente trabajo. Obviamente es el Espíritu Santo a través de Santiago. So, ¿qué más podemos esperar? Right? Si el Espíritu Santo inspirando a Santiago nos dice a nosotros esto, pues obviamente es algo bueno, algo perfecto, algo necesario para nosotros aplicar a nuestras vidas. Y yo digo que una de las enseñanzas más básicas en la vida del creyente es que nosotros no seamos oidores olvidadizos. Si nosotros somos creyentes, debemos oír la enseñanza de parte de las Escrituras y no olvidarnos de ellas, más bien aplicarlas a nuestra vida. Y esto es lo que Santiago nos habla a nosotros en los versos que tenemos delante de nosotros. En Santiago 1, 22 al 27, el hermano Santiago nos dice de esta manera: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Una enseñanza completamente práctica, una enseñanza completamente o que da completamente directo en el clavo, como decimos nosotros. La semana pasada, la base de lo que Santiago nos hablaba en los versos anteriores es cómo se ve el recibir la palabra implantada humildemente. ¿Cómo se ve recibir la palabra implantada humildemente? ¿Cómo es que nosotros podemos someternos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para someternos a la palabra de Dios? Y una de las cosas que nos dice Santiago a nosotros, que nosotros tenemos que echar a un lado aquellas cosas que nos detienen a nosotros. Es limpiar el terreno. Nos dice a nosotros, esto sabéis, mis hermanos, verso 19, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra para la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibí con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Fue un comentarista viejo, de muchos años atrás, de cientos de años atrás, quien escribió esto y dijo: la verdadera fe evangélica es de tal naturaleza que no puede permanecer inactiva, sino que se hace manifiesta en toda su justicia y obras de amor. Muere a la carne y a la sangre, destruye todas las concupiscencias y deseos prohibidos, busca, sirve y teme a Dios de todo corazón. Viste al desnudo, alimenta al hambriento, conforta al afligido, alberga al pobre, ayuda y consuela a todos los oprimidos. Devuelve bien por mal, sirve a aquellos que la injurian, ora por los que le persiguen, enseña, amonesta y reprueba con la palabra del Señor. Busca lo que está perdido, venda lo que está herido, sana lo que está enfermo y preserva lo que está sano. La persecución, el sufrimiento y la ansiedad que le sobrevienen por amor a la verdad del Señor es para ella un gozo glorioso y un consuelo. Y es muy cierto lo que dice este caballero. Y Santiago nos ayuda a nosotros a cómo resolver lo que no debe ser un dilema en nuestras vidas, en lo cual no debe existir una brecha. En los versos 19 al 21, Santiago nos presenta la esencia de la vida cristiana, y lo cual es una vida que humildemente recibe, como dije previamente, o se somete a la palabra que ha sido implantada en nosotros. Este recibir que presenta Santiago en los versos 19 al 21. Es uno que es pronto para oír, que es tardo para hablar y tardo para la ira. Este recibir de la palabra implantada se despoja, se despega de toda impureza, se despoja de todo o de toda malicia. Y gracias a Dios por esta palabra que es tan poderosa, hermanos, nosotros recibimos salvación. Es aquí en las Santas Escrituras donde nosotros tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nos puede salvar a nosotros. Es en la palabra de Dios, en la Biblia que usted tiene, que nosotros vemos el Evangelio de Jesucristo. Con esta misma palabra implantada, Santiago nos lleva al próximo y lógico paso: ser hacedores de esta. Recibimos, nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a ser hacedores de la palabra de Dios. El creyente jamás y nunca debe crear una separación de lo que es el oír la palabra de Dios y vivir en obediencia a la luz de lo que ésta nos enseña a nosotros.
esto es porque estaríamos creando una separación que nunca debe existir. Ya que una separación de lo que oímos y de lo que hacemos inevitablemente llegará al autoengaño. Si nosotros hacemos, hermanos, una separación en donde no debe haber una separación en lo que nosotros decimos y hacemos, lo que hacemos es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Esta hermosa mañana debemos hacer la pregunta: ¿hemos creado una brecha entre nuestro ir y nuestro hacer de la palabra de Dios? Yo creo que es una pregunta que nosotros debemos de hacernos en nuestros corazones. En nuestro corazón nosotros debemos levantar nuestras manos y decir: ¿acaso yo he hecho una distinción o una separación o he creado una brecha entre mi profesar y mi caminar? Yo creo que es una pregunta en la cual debemos nosotros meditar en esta mañana. Mi propósito este día, hermanos, es que salgamos de este lugar con el deseo y la responsabilidad de ser no simplemente oidores de la palabra de Dios, pero también hacedores de esta. Que si hay una brecha entre nuestro ir y nuestro hablar y nuestro caminar, pues que hoy esa brecha sea cerrada. Que si nosotros hemos creado una distinción irresolvible entre nuestro hablar o nuestro profesar y nuestro caminar, pues que hoy esa separación, distinción, se pueda nuevamente unir. Si hay una nota discordante entre nuestra profesión de fe y nuestro caminar de fe, hoy debemos nosotros entonarnos. Hoy debemos nosotros armonizarnos. Hoy debemos nosotros, hermanos, resolver este problema. No debe haber ni la más mínima distancia entre el oír la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra de Dios. Ni una pulgada, ni un centímetro. Se nos dice en el verso 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Lo obvio es que aquí no se nos está diciendo a nosotros que dejemos de ser oidores y vengamos a ser hacedores. Pero más bien se nos dice a nosotros que sí seamos oidores, pero que también seamos hacedores. No solamente oidores, pero también, hermanos, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. No simplemente estudiar la palabra de Dios, no simplemente oír el mensaje, no simplemente nosotros decir que somos cristianos, pero hermanos, es hacer lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Es caminar conforme a nuestra profesión de fe. Cuando creamos una división en donde no debe estar una división, creamos grandes riesgos que inevitablemente resultan en situaciones nefastas. En este caso, como dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuál es el resultado de nosotros crear una brecha entre nuestro ir y nuestro hacer? Pues hermanos, esta nefasta o nefasto resultado es que nos engañamos a nosotros mismos. Hay un autoengaño. Porque estamos diciendo algo lo cual no practicamos. Porque estamos diciendo que somos creyentes,
Porque estamos estudiando la palabra, pero no hay una conexión entre lo que estudiamos aquí, lo que quizás nos memorizamos de aquí, lo que quizás le decimos a otras personas de aquí, y nuestra caminar conforme a lo que dice aquí. Hemos hecho una distinción, hemos hecho una brecha, hemos hecho, en algunas ocasiones hacemos un abismo. Hacemos el Gran Cañón. Y nosotros como creyentes tenemos que tener, hermanos, y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Nosotros no podemos autoengañar, caer en el autoengaño. Y hermanos, esto es algo que sucede en el creyente. Nosotros caemos de cuando en vez y de vez en cuando en un propio autoengaño. Y Santiago nos dice a nosotros que hacer una brecha entre estas dos cosas resulta en el autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos. Y esto es de gran peligro. De gran peligro para nosotros, hermanos, porque si nosotros estamos autoengañándonos a nosotros, si estamos nosotros haciendo una distinción entre nuestro oír y nuestro hacer, pues entonces el peligro es sumamente grave. ¿Qué tan grave es esto? Que nosotros nos autoengañemos a nosotros mismos. Tan grave, hermanos, que está nuestra eternidad en juego. Mateo 7, 21 al 25. Mire la gravedad del autoengaño. La gravedad del autoengaño. Cuando lo que nosotros decimos no machea, en el Spanglish, con lo que estamos haciendo, con lo que debemos hacer. Cuando oímos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, pero no hay fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Mateo 7, 21 al 25. ¿Qué sucede aquí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es Jesucristo hablando en el Sermón del Monte. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted puede decir que Dios es su Salvador, que Jesucristo le salvó, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted. Usted puede confesar todas las confesiones. Puede decir, no, yo estoy adherido a la confesión bautista de 1689, o la confesión de Westminster, o la de Savoy, o etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si no hay entre esa profesión y en nuestra vida, si no hay una armonía, eso ni es una palabra, ¿verdad que no? Una armonización, maybe, quizás. Aquí estamos reinventando la palabra, la lengua española. Si no hay una armonía, si no hay una armonía entre ese que estamos diciendo y cómo estamos viviendo, pues entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo aquí. El verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Imagínense, esa voz, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practican iniquidad. Aquí no estamos hablando, hermanos, de personas que eran incrédulos y cuando llegó el juicio delante del Cordero de Dios, y estas personas dijeron, bueno, es que yo iba a la iglesia de vez en cuando y de cuando en vez. No, aquí estamos hablando, Jesucristo utiliza un ejemplo, pero un ejemplo en donde nadie tenga ninguna clase de duda. Estas personas decían que eran utilizados por Dios,
que quizás tenían ministerios. Personas que profetizaban. Y Jesucristo los tilda a ellos, los trata a ellos como gente que nunca han sido creyentes. Yet, sin embargo, todavía esta gente, quizás por muchos años, tuvieron ministerios, quizás hicieron grandes cosas para la obra del Señor, y lo único que estaban haciendo durante todo ese tiempo es que se estaban autoengañando. Estas personas habían hecho una distinción entre el oír y el hacer. Ellos habían oído de Cristo, habían servido a Cristo entre comillas, pero su vida no tenía fruto de tal. Jesucristo le dice a ellos: apártense de mí los que practican la iniquidad. No estamos hablando de personas, de nuevo, personas que estaban en el mundo, en el sentido de que estaban siendo copartícipes de todas las cosas del mundo, pero eran personas que estaban dentro de la iglesia. Parece que el Señor lo pone de esa manera para que nosotros podamos entender la gravedad de esto. De personas que estaban entre creyentes. Y se les dice a ellos que son practicantes de iniquidad. Un creyente no es practicante de la iniquidad, no es practicante del pecado. El creyente peca, pero no practica el pecado. Jesucristo les dice a estos individuos que practican el pecado. Por tanto, cualquiera, y aquí Jesucristo trae el martillo para poner el clavo completamente hasta adentro y decir: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, este es el hacer del oidor, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Usted oye, por ejemplo, para los incrédulos, el incrédulo que oye el evangelio y no hace nada al respecto, ¿qué es ese individuo? Una persona que edifica su casa en la arena. Pero aquel que oye el evangelio y se arrepiente de sus pecados, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, es una persona que pone su casa sobre la roca. Pero podemos traerlo un poco más allá. El cristiano, hermanos, que oye la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios y hace algo al respecto, ese cristiano está fundamentado en la roca. Y el cristiano que hace lo contrario, que al oír no hace, entonces lo que está haciendo es construyendo en la arena. Más allá, arena movediza, inestable, que cuando venga la tormenta se la va a llevar. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. El que oye las palabras de Jesús y las practica está fundamentado en la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato. Un insensato, un torpe que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Así sucederá con todo aquel que oye la palabra de Dios y hace absolutamente nada al respecto. Estos individuos de los cuales habla Jesucristo aquí en el Sermón del Monte son personas que se habían autoengañado. Habían creado una brecha tan grande entre el oír y el hacer que su engaño los había completamente engañado a sí mismos. Es autoengaño. Primera de Juan 2:3.
el apóstol Juan nos dice a nosotros, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos una relación con Dios? Si guardamos sus mandamientos. Nótese que estoy utilizando, hermanos, diferentes formas para decir lo mismo. La palabra hace esto una y otra vez. Jesucristo utiliza el que oye mis palabras y las practica. Santiago hace a los oidores y los hacedores. Y aquí Juan dice, los que oyen, guardan. Y esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Es simplemente otra forma de decir lo mismo que Santiago está diciendo. Otra forma de fomentar, creo que esa es la palabra correcta, fomentar el oír y el hacer. También Juan mismo, en 1 Juan 3:7, hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la injusticia, o sea, el que practica el pecado, el que practica la injusticia es justo, así como el que no practica la injusticia, perdón. Estoy leyendo el verso completamente mal. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. De modo entonces que si nosotros practicamos lo que vemos en las Santas Escrituras, lo que hemos aprendido en las Santas Escrituras, entonces estamos caminando como Dios quiere que nosotros caminemos. Si nosotros estamos viviendo nuestras vidas en injusticia, pues somos hijos del diablo. Si vivimos nuestra vida en el pecado, no podemos decir, ni se nos atreva a decir que estamos en Dios. Porque estamos caminando en la oscuridad. Creo que podemos decir que una persona que profesa ser seguidora de Jesús, pero no tiene, aunque busquemos en el árbol frutos y no puede decir que es un verdadero creyente. Sin embargo, esta persona se ha creído su propia mentira. Una persona que dice ser seguidora de Jesucristo y vive su vida a la luz o no vive su vida a la luz de lo que ha oído por parte de las Escrituras, es un no creyente, punto y se acabó. Que se ha engañado a creer que es un creyente. ¿Y qué realidad tan triste es esta, hermanos? ¿Qué realidad tan triste será para aquellos quienes pensaban que solo el ser oidores de la palabra era evidencia de su relación con Dios? Estos en el día del juicio oirán las terribles palabras: apartaos de mí, yo nunca os conocí. El verso 23 y 24, Santiago se dirige entonces a presentar el tipo de persona que solo oye la palabra y no la practica por medio de una ilustración. Y bien sencilla la ilustración. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. La analogía utilizada por Santiago toma un ejemplo cotidiano, el cual quizás la mayoría de sus lectores conocían. En el primer siglo los espejos no eran como los que nosotros tenemos hoy en día, pero servían más o menos la misma función. Ellos tenían placas o cogían material, sea de un metal. Usualmente los que tenían dinero utilizaban oro y le daban una forma de una placa, o sea, de a flat, como si fuera un espejo. Y lo bruñían, o sea, lo pulían hasta que se hacía una reflexión del individuo, y ese era el espejo que ellos tenían. O lo hacían de bronce, o lo hacían de oro, o de un material metálico menos pues valioso. Pero mientras más valioso era el metal, como el oro, pues mejor la reflexión era. Que estos individuos
tenían algo parecido a espejos. No tenían lo que nosotros tenemos hoy en día, pero tenían algo en donde podían ver su imagen lo suficientemente clara. Imagínense tener un espejo de oro. Lo caro que debe ser algo como eso. Una persona que hace caso omiso, esencialmente lo que está diciendo Santiago, a lo que la palabra le enseña luego de haber visto su verdadero estado en esta, es solo un oidor y nada más. Si usted va en el espejo y usted se ve sus defectos, ¿qué usted va a hacer? Una persona que hace caso omiso a su reflexión en el espejo, si ve algo que está mal y se va, se le olvida ya cómo se ve en el espejo. Déjame pegado a esto porque no tengo el otro micrófono aquí. No graba bien. No me gusta cargar el teléfono. Digo, el micrófono. Una persona que hace caso omiso a su reflexión en el espejo, inicialmente cuando se sale o se va de su casa, se olvida cómo se ve y se cree que quizás se ve de lo más bien, cuando en realidad quizás está todo andrajoso, está todo arrugado, y quizás no se limpió la cara antes de salir de su casa, o está despeinado, o todo eso. Pero si vemos nuestra reflexión en el espejo y no hacemos nada al respecto, pues entonces nos olvidamos de lo que hemos visto. Una persona que hace caso omiso a lo que la palabra le enseña luego de haber visto su verdadero rostro en esta, es solo un oidor y nada más. La palabra del Señor nos presenta, es como un espejo para nosotros. La palabra del Señor nos enseña a nosotros nuestro verdadero yo. Nos enseña nuestras imperfecciones. Y cuando nosotros ignoramos lo que la palabra nos dice a nosotros, de nosotros mismos, solamente somos oidores. Eso es lo único que somos. Si la palabra nos está confrontando a nosotros e ignoramos nosotros esa confrontación por parte de la palabra, somos solamente oidores y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y vivimos nuestras vidas como si todo estuviera bien. Nos olvidamos de la reflexión que vimos en las Santas Escrituras. El espejo refleja en cada uno de nosotros los más leves detalles, tanto del rostro como del cuerpo, del vestido en general, mostrando las imperfecciones. A veces nos confrontamos delante de Dios. El espejo no nos deja engañar, porque estamos viendo lo que realmente somos. De la misma manera, la palabra de Dios refleja tal cual somos en la vida íntima espiritual. La palabra nos confronta, queridos hermanos, de igual modo haciéndonos caer en cuenta de nuestros errores. El ejemplo de Santiago es sumamente contundente. De nada sirve mirar en el espejo nuestro rostro si no vamos a hacer nada al respecto. Nos miramos en el espejo, lo feo que estamos, pero no nos lavamos la cara, ni nos cepillamos el cabello, solo nos marchamos. Al marcharnos, el espejo ya no nos acompaña y nos olvidamos cómo éramos, feos, sucios, desgreñados. La palabra de Dios es como un espejo en la que todos nos miramos. No nos miramos solo para compadecernos de nuestras fealdades espiritualmente hablando. Nos miramos para arreglarnos conforme a lo que esta palabra de Dios nos enseña a nosotros. El que oye, pero no hace, se engaña a sí mismo. Cree haberse arreglado, pero sigue estando lleno de suciedad y abundancia de maldad. Una persona así no engaña a nadie, no engaña a los demás, solo se engaña a sí mismo. El verso 25, sin embargo, nos dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado
en lo que hace. Aquí vemos el contraste. Aquí vemos el individuo que se ve en el espejo y hace algo al respecto. Y se nos dice de ese individuo que es bienaventurado, el que presta atención intensamente a lo que la palabra de Dios le enseña o le presenta, la cual es perfecta, la cual también nos ha libertado del pecado, la cual perseveramos como uno que oye y practica. Este es bienaventurado, o sea, es dichoso en lo que hace. Como nos dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, revive el alma. Los estatutos del Señor son confiables, hacen sabio al simple. Por ellos es advertido todo tu siervo, en guardarlos hay gran recompensa. Y ahora Santiago se dirige a presentar 3 maneras prácticas en donde lo que acabamos de aprender en los versos anteriores debe reflejarse. Número 1, la lengua. Número 2, los necesitados. Y número 3, el mundo. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Y aquí la palabra religioso en el griego es treskos, y se refiere a las formas y las ceremonias externas de las religiones. Y usualmente nosotros oímos religión y lo vemos como algo negativo. Y con razón, porque la palabra religión se ha ligado simplemente con acciones externas de individuos hacia una deidad. Right? Pero aquí Santiago lo toma de una forma positiva. Santiago no está siendo sarcástico, pero más bien está presentando, porque nosotros, creámoslo o no, estamos haciendo un acto religioso. Que estamos aquí, cantamos al Señor, predicamos la palabra del Señor, somos partícipes de la cena del Señor, del bautismo. Todos estos son actos religiosos. Una paráfrasis del verso 26 diría: si alguien dice que es cristiano pero no domina su aguda lengua, simplemente se engaña a sí mismo y su religión no vale mucho. La lengua es un artefacto del cual nosotros tenemos que amarrar. Un individuo que dice ser cristiano, pero su lengua anda desenfrenada, tiene que hacer un inventario espiritual porque anda engañándose a sí mismo. Tengo una multitud de versos, los cuales no puedo darles hoy porque ya estoy súper tarde. Pero esencialmente nosotros, si somos creyentes, debemos de tener dominio de nuestra lengua, porque con nuestra lengua, hermanos, nosotros podemos destruir personas. Si nosotros levantamos calumnia en contra de alguien, ¿qué está sucediendo hoy alrededor de nosotros? ¿Cómo se llama lo que está sucediendo? Cancel culture. La cultura de cancelar. Con una sola palabra se puede destruir la vida de un individuo. Perder su trabajo y perderlo todo. Solamente que alguien le diga: tú eres un racista. Your life is over. Tu vida está terminada. No te dan trabajo, no tienes credibilidad, solamente la gente te trata exactamente como eso, racista. La lengua tiene mucho poder. Tiene mucho poder. De modo entonces que como creyentes nosotros tenemos que controlar la lengua. Más adelante Santiago nos habla de la lengua y del poder que ésta tiene, que es ese miembro pequeño pero que tiene mucho poder. ¿Cómo es que le decimos? La sin hueso. La sin hueso. Hermanos, si es porque con lo que decimos podemos destruir vidas, pero también con lo que decimos, hermanos, podemos salvar vidas. Por eso es que nosotros tenemos que tener control sobre lo que decimos y a quienes lo decimos. Continuamos porque si no, no voy a terminar. También nos habla de los necesitados. Mostramos nuestra lealtad a Dios cuando brindamos ayuda al necesitado. Entre estos están las viudas y los huérfanos
obviamente aquí tenemos un contexto en el tiempo de Santiago. Viudas y huérfanos eran personas las cuales no tenían ninguna clase de cuidado. Nosotros como creyentes debemos atender las necesidades de aquellos que están necesitados alrededor de nosotros. ¿De qué nos vale a nosotros decir que somos creyentes, pero el que está necesitado lo ignoramos? No, ahora, no estoy hablando, my goodness, no estoy hablando de lo que se llama hoy justicia social. No estoy hablando de lo que nosotros llamamos, o lo que llaman hoy en día social justice. El social justice que hay hoy en día y la cual se está propagando no es en lo cual la iglesia debe meterse. Nosotros ayudamos a que está necesitado alrededor de nosotros. No estamos metidos allá en la protesta, allá con aquellos que tienen motivos alterios. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque aquí cuando dicen justicia social es quitarle a aquel que se ha ganado justamente las cosas y dárselo a otro. Eso no es justicia. Ese es el tipo de justicia social que quieren hoy en día. Es decir, que todos los que son anglosajones o americanos blancos son privilegiados solamente por el color de su piel. Eso no es justicia. Eso es, la palabra nos dice a nosotros que nosotros no debemos de ser parciales. Que no debemos ser parciales a favor del rico ni a favor del pobre. Y esto es algo, hermanos, que prontamente estaremos explorando con más profundidad en nuestros estudios. Porque lo que la agenda que se está empujando hoy en día, hermanos, de supuesta justicia social, no tiene nada que ver con justicia. Absolutamente nada que ver. Como un grupo de personas que dicen estar buscando justicia, que dicen ser Black Lives Matter. Yes, Black Lives Matter. Of course. Claro que sí. But we ignore o ignoramos a esos niños afroamericanos que son matados, hermanos, en mucho más grandes proporciones que otros, por parte de los mismos que empujan la agenda. ¿Usted sabe cuántos niños afroamericanos son abortados diariamente o anualmente en este país? Pero nadie está protestando allá afuera. No queman carros para eso. Pero son charlatanes los que hay por ahí que ni afroamericanos son. Que lo que hacen es quemando automóviles, precintos, que hacen matando a su propia gente. Hispanos, agajados de las colas de otros como siempre. Nosotros queremos justicia. Cuando nosotros veamos, hermanos, al pobre, vamos a ayudarle. Cuando nosotros veamos la injusticia, vamos a venir al lado del que está sufriendo la injusticia y ayudarle a él. Pero tengamos cuidado de unirnos a un movimiento que no tiene nada que ver con justicia. The Black Lives Matter movement has nothing to do with justice. Black and brown lives matter. Of course. Claro que sí. Somos el imago Dei. Somos la imagen de Dios. Hechos a la imagen de Dios. Cada uno de nosotros debe tratarse como lo que somos. Imagen de Dios. No importa el color de nosotros. Y lo sabemos muy bien porque no todos aún nosotros no somos del mismo color. Aún en nuestras propias familias. Right? Yo creo que los morales podemos decir que nuestras abuelas eran más negras que este coat. Right? Y que crecieron sumamente pobres. Pero eso no fue una excusa para que se nos criara a nosotros, para depender y agarrarle, robarle a otros que sí tenían mucho más dinero que nosotros.
Le damos al necesitado ¿por qué? Porque si vemos nosotros a alguien sufrir en necesidad, nosotros extendemos las manos a ayudarle. No le extendemos ni le prestamos nuestra mano para protestar y quemar una oficina o una patrulla de policía o algo así por el estilo. O para empujar una agenda que va en contra de la palabra de Dios. Nos dice la palabra a nosotros en el Salmo 68:5. Padre de los huérfanos es Dios. Defensor de viudas es Dios en su santa morada. El Salmo 146, 9. El Señor cuida al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Él defiende la causa del huérfano y la viuda y ama al extranjero. Deuteronomio 10:18. Porque los paganos corren tras todas estas cosas, necesidades físicas, y vuestro Padre Celestial sabe, Mateo 6:32, sabe de qué ustedes tienen necesidad. Dios cuida de nosotros. Y aunque en este mundo hay grandes injusticias y hay racismo, nadie puede negar eso. Hay injusticias y hay racismo. Cuando una persona se trata como un perro, eso es injusticia, hermanos. Pero como nosotros se nos ha perdido la verdadera justicia de Dios y no veremos las cosas a través de los lentes bíblicos, y podemos decir, aunque tú te saliste con la tuya en esta vida, no te preocupes porque la justicia de Dios te va a caer encima cuando te mueras. Eso es justicia. Pero lo que hacemos es que cogemos al inocente y lo mezclamos con el culpable solamente por empujar una agenda. Luego nos dice Santiago, y guardarse sin mancha del mundo. El mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, sino, hermanos, que somos peregrinos y extranjeros. No podemos seguir la corriente del mundo, la cual consiste en ir en contra de Dios. Estas tres cosas prácticas se nos dice a nosotros, entre otras cosas que Santiago pudo haber dicho. Él no está diciendo que esto es todo, sino más bien nos da ejemplo. Y nos dice a nosotros que un cristiano que oye y hace es un cristiano que controla su lengua. Un cristiano que oye y hace es un cristiano que ayuda a que está desafortunado. Un cristiano que oye y hace se aparta del mundo. Se nos da simplemente 3 ejemplos. No es una lista exhaustiva, pero son ejemplos. La pureza moral es otro sello distintivo de la religión pura. Mantenerse sin mancha, nos dice un comentarista del mundo, significa evitar pensar y actuar de acuerdo con el sistema de valores de la sociedad que nos rodea a nosotros. Esta sociedad refleja en general creencias y prácticas que no son cristianas, sino activamente anticristianas. El creyente que vive en el mundo está en constante peligro de que la mancha de ese sistema. Es importante e instructivo que Santiago incluya esta última área, ya que penetra más allá de la acción hasta las actitudes y creencias de las cuales surge la acción. La religión pura del cristiano maduro combina la pureza de corazón con la pureza de acción. Y lo que dice este comentarista es muy cierto. El principio de la religión pura y sin mancha es amor a Dios y al prójimo. Termino con esta cita. J.A. Rhodes dice, hacer más que oír, atender, hacer más que atender, comprender, hacer más que pensar, ponderar, hacer más que hablar, decir algo, hacer más que existir, vivir, hacer más que sentir, socorrer, hacer más que mirar, observar, hacer más que leer, hermanos, asimilar.